Bueno, pues nada, buenas tardes a todas. Quiero agradeceros todo el cariño que me estáis demostrando durante todo el día, que me tiene completamente emocionada y al borde de la lágrima. Para mí es una emoción y una suerte poder estar aquí, poder haber participado en la organización del Congreso. Y poder presentar a Celia y a Pamela, pues es otra de las grandes suertes que tengo en el día de hoy. La primera vez que yo oí hablar de Pamela, me habló mi hija Beatriz y me dijo: oye, mira, mamá, ¿has visto esta chica? Está haciendo un monólogo sobre violencia. Y cuando yo leí la noticia, dije: uy, pues tengo yo que conocer a Pamela y tiene que venir a la Carlos III. Y así fue, me puse en contacto con ella y vino a la Carlos III y representó su monólogo. Después hemos seguido en contacto, ella me brindó el premio Godó que le dieron y luego volvió también a Leganés, al Instituto Churriguera, también a representar el monólogo en Leganés. Y hoy, para este congreso, la organización, Marian y yo, pensamos que volver a representar el monólogo para todas vosotras, que ya lo habéis visto, que en muchos de vuestros centros ya se ha representado, pues no tenía tanto sentido. Y se nos ocurrió, comentándolo con Celia y con Pamela, que quizá esta vez sí sería bueno que ellas nos contasen su experiencia en el posmonólogo, cuando ya el monólogo ha terminado y las chicas y los chicos suelen estar movidos y empiezan a preguntar, y cómo el profesorado reacciona a favor y en contra cuando son un poco neandertales y cómo les boicotean o no los monólogos. La verdad que yo he estado en alguno de ellos y es escalofriante. En uno en concreto, y además el chico fue muy valiente, levantó la mano y le dijo a Pamela: oye, Pamela, ¿qué puedo hacer para que mi padre deje de pegar a mi madre? Para que mi padre no me diga hijo de puta, si llamas a la policía te mato. Aquello me hizo comprender que ya es un proyecto político lo que Pamela tiene para desmontar este sistema patriarcal capitalista. Y el monólogo consigue no solo que las chicas se identifiquen con Pamela, con la chica maltratada, sino que consigue también remover a los muchachos para que se den cuenta de cómo reaccionan en sus relaciones y cómo son controladores y cómo van haciendo, a veces aprendido, como dice también Carmen en su escalera de Pepa y Pepe. Y eso lo consigue Pamela estupendamente. Entonces, hoy lo que Celia y Pamela nos van a contar es esa vivencia posmonólogo. Y nada más, aquí gracias. Están ellas. Muchas gracias. Bueno, aquí en el reparto de palabras que nos vamos a ir dando, Pame y yo, ahora mismo acabamos de decidir que empiezo yo, y lo primero agradeciendo, por supuesto, a la organización, a Marian y sobre todo a Yolanda, que es con quien tenemos contacto, y agradecerle el trato, y ahí es donde se nota, ¿no?, cuando realmente alguien se cree lo que está haciendo, se lo tiene muy trabajado, porque se nota, claro, que está pendiente, oye, que os traigáis el merchan, oye, con un cariño, con un afecto, y por darnos la primera oportunidad de hablar del monólogo desde otro lugar, ¿eh? Porque Pamela últimamente me viene diciendo que está preocupada porque a mí no me ven. Digo, no, ¿cómo me van a ver a mí si ni siquiera te ven a ti en la mayoría de los casos? Ven al personaje, ven a Pamela haciendo el no solo, pero no ven todo lo que hay detrás del no solo, toda su vida, toda su vivencia, si se encuentra bien, mal, regular, eso no se ve, ¿no? Y no interesa además. A mí no me cuentes otras historias. Hazme el monólogo que yo ya me quedo muy terapéutico, ¿no? Pero para ella, para la persona que recibe, desde luego no para Pamela. Entonces, pues agradecerle profundamente su mirada, que realmente ella no solo ve el monólogo, sino que ve todo eso otro que normalmente no se ve y que, bueno, pues que es evidente que, claro, pues eso, que esto cala, ¿no? Y que cuando alguien se lo cree, pues estos son los resultados. Así que lo primero es eso, darte de verdad profundamente las gracias, Yolanda. Es impactante ver esto, ver tanta gente. Aquí no va a haber que justificarse mucho, como habitualmente tenemos que hacer, ¿no? Porque ya entendéis de lo que estamos hablando y eso la verdad que alivia mucho. Pero es que además, bueno, cuando te sientes así de bien, que no es lo normal, pues se agradece mucho, no muchísimo. Y también por eso, por dar a este proyecto
otro lugar que también se merece, ¿no? Y es la primera vez que estamos en la universidad haciendo esto, ¿no? Yo sí que he ido representando, cuando Pamela estaba en El Salvador, en Barcelona, he estado bueno, pues hablando del proyecto y del impacto que tiene, pero es la primera vez que a Pamela le invitan a hacerlo de esta forma. Así que yo por ahí, Yolanda, agradecerte de verdad profundamente la invitación y bueno, la organización, ¿no?, cómo está planteado, porque bueno, dice mucho, ¿no?, de la verdad que hay aquí. Sí, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí. Gracias por quedar hasta el final, que sé que estáis reventadicas de todos los días. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible y dar palabras si podéis queréis preguntarnos. Yo estoy muy emocionada, a la vez que eso, como contenta de que me inviten a hablar, no solo para hacer el monólogo, y más la universidad, que es un espacio que entramos a través de mujeres como Yolanda, de asambleas feministas, porque a mí la universidad no me quiere, en ningún sitio. O sea, digo a mí porque a Celia sí, a mí no. Ella es más políticamente correcta, yo no, entonces ella podía hablar del monólogo, ella es profesora del máster de la UNED, entonces como más correcta, y yo soy choni. Y reivindico más mi lugar. No, no ríais, que es verdad, yo soy choni, soy de barrio bajo y he estudiado por beca, o sea, que yo vengo de un barrio bajo, ¿no? Y es verdad, entonces yo reivindico mi lugar. Ese es mi lugar, barrio bajera, ya está. No soy universitaria, bueno, sí tengo mi carrera, pero eso, que he estudiado por beca. Y estoy muy emocionada porque no solo ven los golpes, es verdad que nace de mí, pero yo sola no lo hubiera hecho, aunque yo sea la que me monto sola en el escenario. En el camino esto ha trascendido más porque había muchas mujeres, sobre todo mujeres, que han confiado en mí. Y una de ellas está hoy aquí, que es Rosa, que no la veo ahora antes porque mucha gente, está un pelotazo, ¿eh? Hay Rosa que está allí. Rosa de Torrós de Málaga fue la primera persona, me voy a emocionar, ¿vale?, que estando yo en mi universidad en Málaga contando en 10 minutos, porque no podía hablar y me rompí a llorar hace 15 años, con mi exposición de fotos, contando que yo había hecho esas fotos como forma de terapia porque mi psicóloga me la había recomendado, esta mujer se acercó a mí y me dijo, ¿por qué no viene a mi instituto y lo cuenta? Y fue su instituto y ese día hablé media hora. Y a la media hora me rompí a llorar, ¿no? Y fue ella la que confió en mí, me abrió su casa, me quedé en su casa, muchas veces, Asun también, que está por aquí, otro instituto de Málaga también, aquí está, mucha gente que hay aquí que me han llevado a su instituto, de ayuntamiento, administraciones, gracias por esa confianza, porque este proyecto nace de la rabia, de darme cuenta en una terapia de malos tratos, que yo tenía mucha rabia dentro de por qué nadie en mi instituto me contó esto, por qué me dieron tantas charlas de bullying, de prevención de drogas, y bueno, venía el policía con el casco de la bicicleta, que venía varias veces, el mismo policía, además contando la misma historia. Pero yo era mi reivindicación, ¿por qué en mi instituto? Fijaros que en vez de pensar en mis padres, pensé en mi instituto. Entonces la psicóloga me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Entonces fue a través de la exposición de fotos. Por eso que ponemos que en el 2002 nace la exposición de fotos, que luego se convierte en taller, porque era yo con mis fotos en cartulina, como que hablábamos con Rosa, en cartulina pegándola a la pared, y como eso luego ya no era práctico, pues se hizo PowerPoint. Y después de ya haber estudiado comunicación visual, que bueno, Celia luego hablará de esa parte, de mi viscómica, pero que yo lo contaba desde mí, yo me rasgaba mucho la herida, porque decía, hola, soy Pamela, voy a contar mi historia. Ahora también digo lo mismo, pero ahora creo personajes a través del teatro. Pero antes de llegar al teatro, lo que a mí me impactaba era ver que la gente me juzgaba a mí. Juzgaba a mí, a mi familia, ¿por qué no lo dejaste antes? ¿Por qué tus padres no se dieron cuenta? Y nadie juzgaba a Antonio, ni a la familia de Antonio, ni al sistema patriarcal capitalista, sino que era yo la que encima que se exponía, pues tenía que hurgar la herida. No podía ni nombrar a Antonio, decía mi ex, porque estaba empezando, ¿no? La plataforma de Violencia Cero en Málaga fueron mis primeras madrinas, porque pusieron la pasta para imprimir la foto, hay que hablar claro de las cosas. Yo le agradezco profundamente su apoyo, pero es verdad que hubo un momento en que yo ya quería salir del rol de víctima porque notaba que todo el mundo me miraba como pobrecita esta chica joven que ha sido víctima de violencia, y yo ya me quería desmarcar un poco de ahí, y fue a raíz de los feminismos que me desmarqué de ese discurso, del discurso del género, sino más desde el feminismo, de empoderarme desde otro lugar. Entonces llegué a Madrid, yo venía a Madrid a hacer doblaje, a trabajar en la radio, ya traía el no solo, pero como muy poquito, y ahí fue que llegué a la asociación Nosotras en el Mundo y conocí a mujeres tan grandes en mi vida como Celia Garrido, que me sostiene y me acompaña en el proyecto, ¿no? Bueno, nuestro encuentro fue a través de...
Nuestro encuentro fue bueno, pues en un proyecto de radio feminista comunitaria en Radio Vallecas, que lideraba en ese momento Lucía Ruiz, que fue la persona que lo lanzó, un programa que se llamaba Nosotras en el Mundo, y ahí empieza Pamela a trabajar, y ahí estoy haciendo yo, como agente de igualdad, unas prácticas, y ahí es donde yo conozco a Pamela, y claro, al principio, como a todo el mundo, te descoloca con sus rastas rojas, y esta chica ha sido víctima de violencia, y yo la miraba y decía, pues a mí no me encaja muy bien esta chica como víctima de violencia. Bueno, la cuestión es que a partir de aquel encuentro la asociación decidió apoyar al máximo el proyecto. Empezamos con una pequeña agenda y bueno, y yo decidí acompañarla, ¿no? Siempre que pudiera hacer estos talleres, que al principio eran pues un diálogo, un formato taller, ¿no? Hasta que Pamela en su experiencia migrante, ¿no? Cuando ella va a El Salvador, empieza a incorporar otras cosas, elementos de teatro, su propia experiencia, ¿no? Lo de realmente vivir en primera persona el privilegio, darse cuenta de todos los privilegios que ella tenía por ser blanca allí, eso la verdad es que le da un vuelco importantísimo, ¿no? a la forma de hacerlo, además de todo el tema del teatro. Y me acuerdo un año, todavía me acuerdo, el primer monólogo que yo vi, que creí que me revolcaba por el suelo, o sea, no daba crédito a lo que estaba viendo, ¿no? Como aquello había evolucionado, había cambiado, lo que había introducido, y bueno, no os imagináis las caras, o sea, al principio era verlo para creerlo, o sea, alucinaba todo el mundo, las criaturas, realmente era una sorpresa increíble, ¿no? De cómo ella lo empezaba a trabajar y de qué manera, ¿no? Bueno, pues a partir del 2010 es cuando ya esto se hace un monólogo y cuando ya empezamos a establecer después del monólogo una presentación y después del monólogo un debate. También recuerdo las primeras veces que empezamos a hacerlo así, como había gente que realmente le chocaba mucho, ¿no? El formato y no entendía muy bien qué estábamos haciendo, ¿no? Es un proyecto absolutamente vivo, que crece día a día, que cambia, que ni ella se aburre de hacerlo ni yo de verlo, y lo he visto miles de veces, pero es imposible aburrirse viendo. Es totalmente vivo y cambiante dependiendo del lugar, del contexto, del alumnado, de los grupos, del profesorado, de si están o no trabajados. Hay mogollón de elementos que hacen que esto varíe muchísimo, ¿no? Y bueno, como proyecto vivo, pues estamos en este punto y no sabemos en qué punto vamos a seguir, ¿no? Nosotras permanentemente estamos dialogando y hablando sobre sobre hacia dónde se dirige y cómo nos está afectando, ¿no? Por eso queríamos hablaros también un poco, las dos, ¿no? A la limón, de qué pasa durante el monólogo, ¿no? ¿Qué es lo que observamos? Primero ella y yo, que estoy desde fuera como espectadora y que, claro, llevo todo el bagaje y puedo observar, ¿no? Qué está pasando en el aula. Yo suelo ponerme siempre en lugares en los que veo al público, ¿no? Y a veces que, claro, como ya tienes un sexto sentido, lo desarrollas, pues acabo siempre en algún sitio en el que algo ha pasado o va a pasar, ¿no? Claro, acabas oliéndolo, ¿no? Y bueno, pues ya cedes a esa intuición. Yo quería que empezara, ¿no, Pam, contando un poco? El tema de la intuición, que Celia siempre me ha dicho que yo me he guiado por ella, esa intuición que creo que no es que se nazca, sino que también se construye, es que a mí en El Salvador fue donde más me cambió la mirada de la vida. En El Salvador, cuando conocí el teatro, vi el pelotazo que era el teatro, y creo que una herramienta para todo el mundo, que nadie nace con la iluminación de ser o no más potente para el teatro, de ponerme, además un teatro centroamericano, tercermundista, digo tercermundista porque además yo le echo en cara a la península histérica que aquí el teatro, lo único al que voy es el teatro del barrio, los restos de teatro no me ven como actriz, sino más como activista feminista. Es un teatro que te pasa por el cuerpo, como casi todos los feminismos latinoamericanos, como casi todas las cosas que pasan en Latinoamérica, te pasa por el cuerpo. Europa es razón, cabeza y la cultura de la queja, que además nos gusta mucho quejarnos, está muy bien. Entonces yo en El Salvador, cuando llego, a mí me atraviesa la idea de que yo iba a enseñar algo, y al final me enseñaron más de lo que yo enseñé. Entonces esa intuición es verdad que en el 2010 vino mucho más potente, y yo voy notando durante el monólogo caras. Y yo no os puedo decir que yo no me paro a pensar, sino que me voy dejando llevar. Me voy dejando llevar por caras que voy viendo. Cuando es en positivo me es muy fácil, cuando algunas se ponen a llorar o que me hacen así con la cabeza, darse codazos, tía, es verdad, pues me da un subidón. Pero yo me dejo llevar más por los malotes. A mí los malotes me ponen, los malotes, los machirulos. Y cuando es profesorado, ahí ya es que voy, mira. Cuando veo esas caras ahí de retorcida de... Cuando veo, claro... Eso
Eso está guay en el momento. Cuando llego a mi casa llego con un dolor de barriga que te caga, ¿no? Que en el momento lo vi, me da un subidón muy intenso, pero en realidad luego a mí me pasa factura a nivel físico. Pero es que eso lo aprendí con las pandillas. Cuando aprendí a escuchar a las pandillas desde el pandillero no nace, sino que se hace. Cuando la ONG me decían que en 4 meses tenía que cambiar un pandillero con una estructura de 15 años con varios asesinatos a sus espaldas, pues dije, esto no se cambia en 4 meses. A mí no me haga un proyecto aquí porque esto no se puede. Esto hay que escuchar. Y escuchar lo desagradable no es fácil, y acompañar y bajarte al nivel de que tú ya maestra es porque eres maestra, porque tú das autoridad y te dan autoridad. Pero tú tienes que dar autoridad para escuchar, que te pueden enseñar. Es ahí que yo voy viendo en el monólogo cómo hay caras, pero que yo, de verdad que le he dicho a Celia, cuando hay mucha violencia, yo no sé qué pasa, pero yo me vengo arriba. Porque noto que el monólogo es más un zasca, es como ¡plá! ¿Por qué? Porque de mí se han reído mucho, porque en mí confió poca gente, porque había muchos profesores, sobre todo, que me miraban con desdén y con desprecio. Entonces, como decir desde la verdad de mi estómago, no me vaya a poder cuestionar, porque estoy contando mi historia con un discurso feminista. Entonces, eso es lo que más os puedo contar de mi intuición durante el monólogo, y que Celia, además, ve lo que pasa allí, lo que me está pasando a mí, porque ella me dice cosas de hoy ha subido, ha bajado, digo, es verdad, no me he dado cuenta, ¿no? Bueno, como empieza Pamela y he empezado yo también hablando de la intuición, yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Yo empiezo presentándole a ella y presentando el proyecto, ¿no? Y contando que para que ella pueda hablar de su experiencia desde el humor, como lo hace, ha tenido que haber todo un proceso vital muy potente, muy difícil, muy acompañado para poder llegar al punto en el que ella puede hacer lo que hace, ¿no? Y les cuento un poco, pues eso, que al principio no lo nombraba, yo la acompañaba y ella decía, mi ex no podía nombrarlo, que alguna vez se cruzó con él y me contó, ¿no? La experiencia de nuevo sentir temblar y ver que no podía enfrentarse ni siquiera a la mirada si es que se hubieran cruzado, ¿no? Esa sensación. Entonces, yo les explico, ¿no? Cuál es el proceso, cómo ella llega allí. Y también les explico, y sobre todo en contextos más universitarios, que es donde pega increíblemente, por eso tiene tanto sentido que estemos aquí, ¿no? En la universidad, porque justamente algo que no llena nada más, ella es la única que llena como llena la universidad. No, que todo el mundo nos lo dice, porque se ha quedado la mitad, todo el mundo que está dentro se ha quedado igual fuera, pero aquí ¿qué ha pasado? ¿No? Y no se esperan la respuesta, ¿no? Del alumnado. Bueno, pues precisamente porque en las aulas no se habla de lo que realmente está interesando, ¿no? Al alumnado. Y ella da muchas respuestas, desde luego desde la intuición, pero no solo desde la intuición. Pamela tiene todo un trabajo personal potentísimo, intelectual también, que está acompañando todo lo que ella hace. Y nada de lo que dice lo dice porque sí, ¿no? Y yo muchas veces... bueno, claro, son muchos años, ¿no? Dices, ¿y esto por qué lo ha metido ahora? ¿De dónde ha salido esto? ¿Y por qué? Pues ella se deja llevar y resulta que luego aquello tiene una respuesta. Y de repente alguien hace una pregunta que tiene que ver justo con eso, que para mí en principio no tenía mucho sentido, ¿no? Es decir, es una mujer... muy, muy intuitiva, pero muy, muy inteligente. De esas inteligencias realmente muy globales, muy completas. No, verdad, verdad. Como tú. Que es verdad, o sea, es realmente, es una oportunidad para mí, es un privilegio acompañarla, porque yo aprendo muchísimo y siempre lo cuento, ¿no? Y es cierto. Pamela me ha enseñado, sobre todo, a enfrentarme a la violencia, a detectarla, o sea, yo también iba muy de madre con ella al principio, ¿no? Pues ¿cuántos años? 15 años, ¿no? Tenemos de diferencia más o menos y yo pues a veces ocupaba mucho ese papel de madre, ¿no? Y luego me voy dando cuenta, ¿no? Con el tiempo que yo no estoy ahí, ¿no? En ese papel, que en realidad estoy efectivamente acompañando y que yo voy a aprender mucho más y sigo aprendiendo mucho más de ella, ¿no? De lo que nunca probablemente será a la inversa, ¿no? Y de toda la experiencia que a mí me ha dado esto, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, todo su bagaje le lleva a donde está, ¿no? Y cuando ella se pone en marcha, se deja llevar. Les digo también a los alumnos muchas veces que ya lo tiene muy colocado, ¿no? A nivel intelectual todo lo tiene muy colocado y, bueno, puede hablar de Antonio, pero que el cuerpo tiene memoria, y cada vez que ella se coloca donde se coloca, bueno, pues hay emociones y hay resortes corporales que están funcionando con claves muy parecidas a aquellas, ¿no? Y que esto agota, se lo digo al alumnado, pero sobre todo se lo digo al profesorado, a ver si le cala un poquito, ¿no? A ver si le cala un poquito que lo que están viendo es algo absolutamente
extraordinario, no es excepcional, porque lo que conocemos de la violencia lo conocemos a través de mujeres valientes, que la mayoría no eran académicas, ¿no? Que salieron de otro lugar, aunque algunas llegaron a serlo, ¿no? Pero lo conocemos a través de mujeres que son generosas, que son valientes y que nos han permitido a las demás entender que desde lo personal, ¿no?, se puede abrir y podemos vernos y reflejarnos todas, ¿no?, y todos. Entonces, pues eso, es muy interesante también que el alumnado y que sobre todo, como os digo, el profesorado vea todo este proceso, ¿no?, y vea lo que conlleva, ¿no?, lo que expone ella cuando se pone ahí arriba. Y claro, lo que ocurre muchas veces, lo que yo veo desde fuera es, bueno, pues, sobre todo en las chicas, un gran reconocimiento, ¿no?, aunque no siempre, un gran reconocimiento. Y lo que ellas ven es lo que dice Pamela, es que es verdad, y oyes todo el tiempo, es que es verdad, tía, es que es verdad, ¿no? El es verdad como un mantra, ¿no? Es que es verdad, es una gran verdad lo que realmente ellas en ese momento descubren, ¿no? En los chicos vemos mucha resistencia. El otro día había uno con la capucha puesta entera, completa, se la colocó hasta aquí, o sea, parecía que estaba como, algunos intentan dormirse, cierran los ojos como hace que se han dormido, cosa que es absolutamente imposible con la energía que proyecta, es imposible dormirse, pero bueno, hay gente que de verdad que vemos de todo, ¿no? Vemos de todo, vemos hasta en Coslada este año uno se bajó en un auditorio como este y se subió aquí arriba a decirle que todo lo que estaba contando era mentira, en mitad del monólogo. Bueno, ya le invitó, también es verdad que le dio pie, ¿no? O sea, que no bajó espontáneamente, pero sí, bajó a decirle que todo era mentira, ¿no? Es decir, podemos ver de todo. Y una cosa curiosa que se observa es como cuando hay alguna reacción de ella que no se esperan, como por ejemplo el otro día, que, ¿no?, en su código se planta delante de uno y dice, mira, súbete, por favor, tú tienes algo más interesante que tienes la valentía suficiente y algo más interesante que yo que decir para subirte aquí arriba y hacerlo. No, pues entonces espérate un poquito, ahora te callas, es mi momento. Cuando hace algo así o cuando habla en clave como Antonio con algunos, ¿no?, y les confronta, de repente la gente se gira y me busca, ¿no? Algunos me buscan como diciendo, esto es normal, no es normal, ¿qué hace? A esta le va a pasar algo, o sea, esta está asustada, está normal, ¿no? O sea, como que yo soy un referente importante, ¿no? Para el profesorado también, muchas veces también hay que decirlo. ¿Qué os voy a contar, no? Entrar con ella en los centros educativos y ahora ya es mucho más popular, entonces ya la conocen físicamente, pero cuando era más Pamela y Celia, ¿tú eres Pamela? Y hacer así, o sea, mirarla de arriba abajo y de repente se giran y se ponen a hablar conmigo, ¿no? Y ya está. Y, claro, que yo soy la Choni, claro, ella la universidad académica. Y entonces yo me tengo que girar otra vez y entonces la empiezo a mirar a ella otra vez, ¿no? Es todo un juego de reconocimientos mutuos, esto para empezar, ¿no? Cuando no sabemos a veces ni dónde están las aulas, y vas ahí con todo tu, en fin, apáñatelas como puedas, porque esto tú vienes aquí a contarlo tranquilamente y ya está, ¿no? No hace falta darle mayor importancia de la que tiene, no vayamos a pasarnos, ¿no? Tampoco. Entonces, bueno, pues esto es lo que desde fuera yo observo mucho, ¿no? Y observamos mucho, sobre todo eso, la incomodez que produce en la inmensa mayoría del profesorado, que muchas veces estamos allí pues porque alumnado lo pide, porque hay alguna profe o algún profe, sobre todo profes, ¿no? Bueno, no recuerdo ningún profe. Hombre. Eran profesoras siempre las que se animan y las que empiezan y lo consiguen, y con algunas, ¿no?, un grupito, y allá vamos nosotras. Pero en ese proceso, claro, la inmensa mayoría no está de acuerdo. Entonces, oyes comentarios cuando vas entrando, no te conocen de profe, joder, y esta que va a contar, o sea, pero comentarios tranquilos, ¿no? Y sin problema. Hay un monólogo feminazi ahora, sí, ¿no? O entrar, o sea, a veces hemos sospechado que estaban boicoteando, pero hasta que no viene alguien y te lo dice, no, que sí, que me lo ha dicho mi hermano que está en un claustro, que os han boicoteado, que se han puesto de acuerdo para abrir y cerrar la puerta muchas veces, ¿no? Jefes de estudio que entran, un jefe de estudio que se encargó de boicotear el primero al final del todo, ¿no? Y de realmente, desde lo sutil, decirle a los chicos, no os preocupéis, chicos, se puede ser hombre y no ser machista, todos al recreo y ya está, y ahí pues tirarte todo tu trabajo, ¿no? Y ese mismo jefe de estudios interrumpir todo el siguiente monólogo hasta que una profesora le dijo, basta ya, por favor, basta ya, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente trabajar en estas condiciones a veces resulta muy, muy, muy hostil, muy difícil y
realmente muy frustrante y a veces genera mucha impotencia, ¿no? Pero si seguimos ahí es porque sabemos que hay mucha gente que detrás está empujando en las aulas, y desde aquí el homenaje a quienes estáis empujando en las aulas y a quienes os arriesgáis a llevar una propuesta como esta, que no es una propuesta fácil y que a veces os cuesta mucho después, ¿no? Que a veces realmente tiene un coste posterior para quien apuesta por esto, ¿no? Así que desde aquí nuestro reconocimiento, y es por eso que continuamos, por eso y por el alumnado, ¿no? Porque luego vemos el efecto que causa, ¿no? Y por eso continuamos en esto, si no realmente se haría muy complicado, en Madrid especialmente, cada vez trabajamos menos en Madrid, pero se haría muy complicado. Aquí es muy, muy hostil, he de deciros. Es una comunidad muy hostil que presenta muchísimas resistencias y que nos lo hace saber de una manera como muy... que se note, que realmente lo hacéis porque tenéis que hacerlo, pero nos importa. Es una sensación, las nuestras, muy... ¿Verdad, Pame? Es que a veces pensamos que es paranoia, lo hablamos nosotros y pensamos que es paranoia, pero luego te vas dando cuenta que no. Pero bueno, que lo vamos a seguir haciendo, que tengáis paciencia, mucha gente que decís que te he escrito 20 veces y que no contesta, que no me da la vida. No me convertí en ninguna celebrity, eso lo hace la gente, yo no lo hago. De que tú sigues por el instituto, digo, yo sí, yo sigo por el instituto. Es que como siempre está en los teatros y en sitios como, digo, yo sigo, pero hasta donde puedo. El ritmo de hacer 25 monólogos al mes no lo puedo hacer. Si queréis que hagamos charlas, yo charlas y talleres puedo dar, pero el monólogo es otra cosa. Yo en el monólogo pongo en juego otras cosas y el cuerpo, como ha dicho Celia, me lo ha hecho ver, que por más que haya teatro y distancia teatral, yo a mi cuerpo le paso una factura. Entonces no puedo seguir ese ritmo, no puedo llegar a todos los institutos que quisiera. Y hoy hablaba justamente con una persona de Greenpeace, porque he tenido un monólogo esta mañana con Greenpeace. Hablábamos del tema económico y le he dicho, mira, es que yo por un taller te cobro otra cosa, pero es que hay que hablar del dinero claramente, ¿eh? No tengáis miedo a hablar del dinero. O sea, pero que esto pasa por cultura, y en cultura hay unos presupuestos, ¿vale? Y la gente por teatro cobra en caché de 3.000 euros por una obra que te dura menos de una hora y que a lo mejor ni te toca el alma. Dice, una obra que está muy bien, oye, que yo el teatro lo respeto, pero el teatro que digo, bueno, pues si cierro los ojos lo veo también, y han cobrado sus 3.000 pavos. Pero todo tiene que ver con feminismo, mujeres, diversidad, igualdad. Ahí nunca hay dinero y siempre es precario, precario, precario. Y yo estoy cansada de ser precaria, me he cansado, ¿vale? Gracias. Pero ustedes también. Bueno, la enseñanza. Entonces, de verdad que el cansancio en vida de la precarización y de estar de moda hay que reivindicarlo en vida, como decía también Carmen, lo de la madre, que hay que hacerlo en vida, porque no es lucrarse sino ser justas. Y también muchos técnicos de teatro me lo van diciendo. Además, los técnicos de teatro que para mí son los mejores críticos, vaya, que te dicen unas cosas que dices, joder, es que es verdad, ¿no? Y bueno, compartirles qué pasa durante el debate, que son cosas muy fuertes y que podríamos hacer un libro de todo lo que ocurre, pero vamos a resumir un poco como lo que vivimos. Que hayamos contado un poquito, ¿no? Esta situación de la chica, la existencia de los chicos, la rabia, sobre todo el tema de la rabia, que me gusta mucho que la contara Celia. Sí, yo recuerdo al principio del debate, ¿no? Del debate como lo trabajamos ahora, que cuando le preguntaban a Pamela de dónde sale tu fuerza, por qué, y ella decía de la rabia, a mí me costaba escucharle de la rabia, ¿no? Prefería escucharle otras cosas, pues sale del amor, de la necesidad de que esto no pase, pero no, salía de la rabia, ¿no? Es un tema muy pendiente, el de la rabia, y es un tema que pone en el disparadero, ¿no? Y que hoy veía un documental sobre retratos del feminismo, ¿no? Estupendo, y hablaban precisamente de eso, ¿no? De lo importante, de cómo, también Carol Gilligan habla mucho de ello, ¿no? De cómo la introducción en la feminidad tradicional produce tanta rabia, ¿no? Y de cómo eso está ahí en las aulas, y cuando Pamela hace todo lo que hace, realmente hay muchas chicas que de repente entienden qué les está pasando, que hasta ese momento no han entendido o no están entendiendo qué les pasa, ¿no? Que no tiene que ver con la adolescencia y las hormonas, tiene que ver con la rabia, de repente también entender ese doble mensaje que hay con ellas, ¿no? Y además el doble mensaje que ahora es todavía más perverso, porque ahora es sí, ya lo hemos conseguido, ya sois libres, ya estamos en igualdad, pero cuando tú realmente te expresas en libertad te encuentras con otra cosa y no entiendes muy bien con qué te estás encontrando, ¿no? Y
cuando ella realmente consigue, Pamela consigue que vean la estructura, no solo que... por eso esto es tan peligroso y por eso hay tantas resistencias a que cada vez más, ¿no?, a que lo hagamos en según qué contextos, porque realmente ella permite que el alumnado vaya mucho más allá, ¿no?, y se dé cuenta de cosas que habitualmente ni se hablan y desde luego no se tratan y no se dan cuenta, ni siquiera el profesorado es consciente, ¿no?, de lo que se está cociendo ahí dentro. Entonces ella destapa todo esto, ¿no? Y el tema de la rabia es potentísimo, ¿no?, porque muchas veces las alumnas preguntan ¿cómo puedo sacar yo esa fuerza, ¿no?, de dónde saco esa valentía? Entonces le tenemos que decir de ti misma, si tú tienes, la valentía está dentro, está en tu rabia, convierte esa rabia en otra cosa, como ella ha convertido su rabia en otra cosa, ayúdate de otras personas para no hacerte daño con la rabia y no hacérsela a otras personas, pero no tengáis miedo a la rabia, ¿no? Rabiar, que es que, y claro, a los chicos les decimos, a aquellos que preguntan cómo se puede ser feminista, que también los hay, ¿no? ¿Cómo puedo acompañar? Pues acompañando la rabia, esto sale mucho en las universidades, acompañando la rabia de tus compañeras, que es muy legítimo que la tengan y que es muy incómoda ya, pero es que esto es así. Acompañar la rabia de alguien que se ha sentido muy, muy injustamente tratada, pues es realmente difícil, pero es lo que queda, ¿no? No podemos decirles que se callen, ¿no? Hay que permitir que esa rabia aflore. Y claro, hablar de esto en un centro educativo, pues imaginaos, ¿no? Y luego muchas veces lo que nos vemos abocadas muchas veces es a enmendar la plana al profesorado, ¿no? Porque enseguidita, ¿no?, rápidamente, porque vosotros lo que tenéis que hacer es, y entonces le damos el consejo a los chicos y se lo damos a las chicas. Y estamos muy contentos de que estéis aquí para que ellos vean lo que tienen que hacer. Digo, contigo no va, con ninguno con vosotros no va, ¿no? Es como que estas criaturas han salido como champiñones en algún lado, no han crecido en una sociedad que ha alimentado todo lo que está ahí, ¿no? Y enseguida sale el discurso de que ahora sois mucho más machistas que éramos en nuestra época, eso es un discurso. O que las niñas buscan a los malotes, estas niñas buscan a los malotes. Y todo el tiempo devolviéndoles la responsabilidad de nuevo al alumnado para que el alumnado, por ciencia infusa y vamos, increíblemente, pueda resolver algo que la sociedad no es capaz de hacer, ¿no? Esa es la constante. Entonces, bueno, pues tenemos que estar todo el tiempo. El otro día, sin ir más lejos, ¿no? En este caso no era una profesora, sino que era una técnica de igualdad de un ayuntamiento y lo mismo, ¿no? Lo que tenéis que hacer es enfrentar la violencia. Ya le dije, como si fuera fácil hacerlo. Es muy difícil enfrentar la violencia y es muy difícil identificarla para empezar, ¿no? Y el ejemplo más claro es como ella no podía identificarla y nadie podía identificar lo que ella estaba viviendo porque era una persona que intimidaba, ¿no?, cuando era adolescente. Entonces es muy difícil enfrentarla. Y tú no le puedes devolver a un alumnado así tranquilamente, venga, esto es muy fácil, tira con ello, cuando no te has puesto tú en juego, ¿no? Entonces, la apuesta de Pamela es una apuesta que tiene muchos frentes y que es muy incómoda precisamente porque cuestiona la propia institución, nos cuestiona como adultos y adultas, nos cuestiona como profesorado, ¿no? Todo el tiempo es un cuestionamiento, cuestiona el privilegio que está inherente a la institución, ¿no? Está en la institución y que además se hace tan presente en la institución, es tan bestia el poder, ¿no?, la simetría de poder desde la institución educativa que claro, venir con esto es realmente una apuesta difícil, ¿no? Esto a nivel macro, ¿no? Y luego a nivel pequeño lo que se observa muchísimo en el debate es la evolución, la evolución. Nosotras, en 10 años que llevamos haciendo esto, hemos visto cambiar mucho al alumnado, afortunadamente. Hablabais antes, ¿no?, de los grupos feministas en las aulas y, bueno, realmente es increíble. Hace un par de años en el Ramiro de Maeztu, que un instituto emblemático aquí en la Comunidad de Madrid, en el municipio de Madrid, bueno, la defensa de las chicas de la necesidad de su espacio, tener que defender con algunas profesoras y delante de los claustros que querían un espacio propio para ellas, y ocupar ese espacio y hacerse una foto y bueno, y esto nos ha pasado en muchos más centros, ¿no? Muy emocionante, y pedirnos, por favor, podéis explicar aquí por qué necesitábamos nuestro espacio, o sea, que ellas se sientan legitimadas en el planteamiento que estaban haciendo. Realmente es potentísimo, ¿no?, ver todos esos grupos que antes no estaban, ver a muchos chicos cuestionándose muy abiertamente, muchos
más que antes, ¿no? No son muchísimos, pero son, ¿no? Y muchas personas trans también. Y muchas personas trans también, cada vez más. Sí. Cada vez más chicos y chicas trans que lo reivindican, sobre todo en el ámbito universitario, ¿no? Entonces, hemos ido viendo una gran evolución, ¿no? Que nos da mucha esperanza, porque si no, no seguiríamos haciendo esto, no seguiríamos gastando toda la energía y poniendo, bueno, pues todo el tiempo y todo lo que conlleva este proyecto, ¿no? O sea, que por ahí sí que creemos que sigue mereciendo la pena, ¿no? A pesar de todas las dificultades y a veces los inconvenientes y la frustración que sentimos, ¿no? Y bueno, lo que nos pasa a nosotras es que también recibimos un impacto de esta historia. No creáis que cuando decía que me voy a mi casa con dolor de barriga es mentira, es verdad que me voy con un dolor de cuerpo. Nos ponemos en juego realmente cuando estamos con la adolescente, aunque no seamos profe en ese momento, aunque estemos del rato que el profesor ha pasado ahí en la clase, que sabemos que esto se arregla con escucha profunda y que escuchar profundamente al alumnado implica bajarte del poder y del privilegio, y que nos ha dado un giro en la mirada, y que eso me lo han enseñado a mí, las adolescentes, y como reitero, la adolescencia, quien más me ha enseñado del giro más fuerte ha sido en el mal llamado tercer mundo, en El Salvador, a mí. Y aprendí a darle autoridad y, desde luego, lo que decíamos de no pedirle al alumnado lo que le corresponde hacer a la institución, y no juzgarle, que juzgamos un montón. Tenemos todo el tiempo, nos juzgamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, con nuestros polis internos, y llegamos a un aula y no nos damos cuenta que estamos juzgando. Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro, porque no podemos pedirle peras al olmo, de verdad. Y el tema de la violencia institucional, que yo le dije a Celia que quería ponerlo, es que existe la violencia institucional, que no hay que nombrarla para que esto desaparezca y señalar a la gente que hay que señalar, y que yo, por señalar en mi caso, pues me censuraron la Comunidad de Madrid, que los forocochinos siguen atacando, que hay mucha gente que dice que antes le molaba más el monólogo cuando tenía rastas rojas porque era un taller y era menos incómodo, que yo ahora me he vuelto muy... De hecho, hubo una mujer que estuvo en El Salvador en la guerrilla y me dijo, claro, es que tú se nota que has estado en El Salvador porque vienes muy violenta, vienes muy intensa. Tú antes eras más tranquililla, más happy flower, te voy a dar un taller más de tu ser víctima de violencia de género, y yo hablo ahora de violencias patriarcales, que van mucho más allá. La machista es una de ellas, pero está el racismo, el adultocentrismo, el bullying, ¿no? Violencia institucional, en fin. Entonces, eso es lo incómodo, que hay que cuestionarse mucho, ponerse en juego, que no es fácil, pero mira, un poco más... Yo coherente no es que esté, pero por lo menos más libre sí me siento, la verdad. Eso sí. Bueno, a mí qué me pasó, ¿no? con el no solo. Pues a mí el no solo me cambió la vida, ¿no? Absolutamente, me dio la vuelta como un calcetín. Yo decidí en su momento, y no sabía muy bien por qué, porque yo me incomodaba una y mil veces viéndola, y cada vez que la veía al principio era y otra vez más. O sea, era una sensación realmente de incomodez profunda. Pero ella me enseñó a confiar, ¿no? Y a decir, me tengo que incomodar porque es el camino, venga, sigue y sigue, ¿no? Y ahí es donde yo realmente he crecido con ella, y gracias a ella, ¿no? A dejarme tocar todo el tiempo, ¿no? Porque sigue llevándome a lugares nuevos el monólogo, ¿no? Y desde ese tocarme yo, ¿no? Y darle también a ella otro lugar, o sea, esto que nosotras hemos construido, gracias también al impacto que recibimos del alumnado sobre todo, eso es lo que va haciendo que sea tan verdad, ¿no? Lo que ella hace, que llegue como llega. O sea, no hay nada que llegue de esta manera. Hay gente maravillosa, excepcional, trabajando, ¿no? En las aulas, afortunadamente, pero que consiga lo que consigue Pamela en tan poco tiempo es imposible, ¿no? Solo lo puede hacer ella. Ahora mismo, así como lo hace ella, es que no hay nada, ¿no? Que realmente tenga tal efectividad. Y, como os digo, todo esto se traduce en que establecemos una relación que no forzamos, que sale así, incluso en debates muy difíciles con mucha gente, pero que funciona, ¿no? Y que somos capaces de enfrentar situaciones como que dos chicos se peleen en mitad de un debate, físicamente, o como que una chica señale a su maltratador en un debate, o como que se haga una catarsis general en Cienpozuelos, en Madrid, increíble, ¿no? En la que acabó todo el mundo llorando, chicos reconociendo bullying, concejales pidiendo llorando. Perdón a otros chicos a los que habían... porque lo que permite además, o sea, es que realmente, como pasa por el cuerpo, ya no lo ves fuera, lo ves dentro, ¿no? Por eso esto es tan transformador. Y te das cuenta, ¿no? de la complicidad, las criaturas se dan cuenta de lo cómplices que pueden llegar a ser de la violencia, por eso remueve tanto, ¿no?
Y cómo, claro, el cambio pasa por lo personal, porque enseguida, pues eso, echamos balones fuera y les pedimos a las criaturas que cambien, ¿no? Entonces la devolución es no podemos empezar pidiendo que cambien otras y otros, sino que tiene que empezar por el cambio interno, ¿no? Pues por ahí, ¿no? Por ahí se produce entre las criaturas una reacción, un impacto que realmente hay muy pocas cosas que lo provoquen y que eso a la vez nos impacta a nosotras, ¿no? De una forma realmente muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Es un proyecto realmente muy potente, ¿no? Muy potente. Yo igual quería decir que no es... que yo agradezco mucho el reconocimiento de Celia, de que me considera así única, de que soy única, que hago unas cosas increíbles. No lo veo tanto así, sino decir, el mensaje intrínseco que está en el monólogo es, si yo soy capaz de salir, tú también puedes salir. O sea, como que la resiliencia está en todos los seres humanos, somos capaces, necesitamos gente que nos acompañe y que te den la capacidad de poder sacar toda la rabia y la mierda y el dolor que tienes dentro, sacarlo en algo creativo que es la hostia, el arte para eso es la hostia, cualquier teatro, música, y que si yo lo hago tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces la idea de esto es un efecto multiplicador y además me estoy planteando, y ya me lo han pedido varias gente en teatro, dar talleres de teatro a mujeres y a hombres que hayan vivido violencia y poder contar su experiencia para que esto se multiplique, porque de verdad que el arte es increíble y no hace falta tener tantos estudios. Eso lo pasás por el cuerpo, no hace falta, es más de cuerpo, ya está, menearse. Vamos a ver, entendedme que yo ahora no quiero echar la academia por el suelo, pero quiero decir que también quiero darle lugar a lo que no está dando lugar, ¿vale? Que solo hablamos en otros espacios del cuerpo, pero es que es verdad y en las aulas se puede hacer. Contaros que al principio, cuando hacía el taller con Celia, ella hacía un taller después del monólogo, o sea, después de que era el taller, y nos daban permiso de ir como 2 veces al aula, y eso molaba un montón después del primer impacto, asentar lo que había pasado, pero llevábamos como unos 6, 7 años que ya no hay tiempo, ¿eh? Ni dinero. El dinero ya, bueno, sobre todo. dinero es que no hay. Pero no tiempo, ¿no? Es no como, hay tiempo, no claro, hay. ahí entra la violencia institucional. Es como píldoras. O sea, la gente sabe, los centros saben que tiene mucho impacto. Pues venga, o bueno, a través entramos muchas veces de los puntos de violencia, del área de la mujer, tiene mucho impacto, vamos a llevarla. Pero en realidad ni los centros están preparados para recibirlo, el alumnado tampoco, se despiertan, se levantan muchas cosas. Entonces, ahí es donde nosotras estamos ahora, en ese punto, ¿no? En el que nos gustaría, y claro, hay gente que ahí lo ve como prepotente, pero no es una cuestión de prepotencia, es una cuestión de respeto también hacia el alumnado, ¿no? Nos gustaría, o sea, la tendencia, y quisiéramos poder trabajar en centros en los que se haga un trabajo previo, que el alumnado sepa lo que va, porque aunque os parezca increíble, muchas veces no saben a lo que van y van ahí como público cautivo, o sea, no se les permite salir de ahí por más incómodo que eso esté resultando, pues un trabajo previo, y en ese trabajo previo tú puedes detectar muchas cosas y acompañar en algún proceso a algún chico, a alguna chica que realmente no puede soportar el monólogo y le vas a permitir que se vaya y no le vas a obligar a estar ahí, no tengo que ir yo por detrás, mira, de verdad, déjalo marchar, no pasa nada, no puede aguantarlo, no, se tiene que quedar porque lo tiene que ver, porque es lo que tiene, justo el que lo tiene que ver se tiene que quedar, ¿no? Y realmente no puede oírlo, es que no puede oírlo y además está interfiriendo con que el resto realmente sí lo pueda experimentar en toda su dimensión, ¿no? Pues ese trabajo previo, y luego exigiríamos, nos gustaría un trabajo posterior, o sea, un recoger todo lo que ahí está saliendo. Y es alucinante, ¿no? Como hay ayuntamientos que pueden, o sea, es como que lo llevan como bandera, pero luego no encuentras a ningún técnico o técnica allí, ni de juventud, ni de... viendo qué está pasando y cómo recoger todo aquello para luego poder dar algún tipo de respuesta, porque evidentemente los centros educativos tienen las limitaciones que tienen, pero sí es un ayuntamiento entero, desde juventud, desde educación, que deciden apostar por un proyecto como este y llevarlo a todos los centros. Yo creo que lo mínimo sería que hubiera qué hacer luego con esto, ¿no? ¿Qué hacemos cuando sale todo lo que sale ahí? Cuando es evidente que estás despertando o levantando bueno, muchas cosas, ¿no? Pues bueno, en la mayoría de los casos esto no existe, no se acompaña al proyecto ni antes ni después, y para nosotras realmente a veces nos genera mucha incoherencia, ¿no? Mucha incoherencia, porque hay criaturas que de verdad, o sea, se pegan un viaje muy, muy, muy duro, muy difícil. Y ahora, ¿dónde voy yo con esto, no? Ahora, ¿quién está aquí para recoger? Y bueno, pues eso, tienen 14, tienen 15, tienen 16... Y bueno, si como adultas y adultos nos es tan complicado a veces, ¿no?, encontrarnos con ese abismo, pues podemos imaginarnos qué pasa, ¿no?, con esas criaturas. Entonces, claro, el efecto muchas veces es que, pues como hoy, que tú tienes calculado que terminas a las 2:30 y te dan las 3 y pico y sigues allí.
porque esas criaturas buscan respuestas y de repente alguien les ha abierto una puerta y se las ha dado, ¿no? O al menos les ha planteado otras cuestiones, pero que enlazan, que ella empieza a entender lo que está pasando, ¿no? Pero no hay nadie para responder y a veces está Pamela, ¿no? Entonces eso es un añadido a todo el trabajo que ya lleva puesto, es el recibir pues esa sensación de no me puedo ir y dejar a esta criatura aquí llorando a moco tendido porque no sabe qué hacer en su casa o no sabe qué hacer con su vida o con la de su amiga o con... Esto es una constante, ¿no? Que no se ve cuando se contrata este trabajo y que no se valora ni se paga, Es mucho tiempo, mucha energía, mucho desgaste personal que pasa factura, claro, sobre todo para Pamela y para quienes acompañamos a veces también porque vibramos con ella, ¿no? Sentimos lo que ella está sintiendo y sabemos el efecto que va a tener, que esa noche luego no dormimos, que ha habido noches que no hemos dormido, porque no se puede, después de una situación violenta en mitad de un monólogo, no se puede, ¿no? Luego te cuesta mucho bajarte de ahí. Bueno, pues esto forma parte de lo que hablamos cuando hablamos de violencia institucional, ¿no? Y cuando es tan difícil que lo nombremos en cualquier sitio y entonces te miran con cara de... estas chaladas de que hablan, ¿no? No, chaladas no, nos han llamado prepotentes. En la mancomunidad, aquí en una mancomunidad de Madrid nos han llamado prepotentes, a las dos. Bueno, sobre todo más a mí. Bueno, no, y locas también, estáis locas, me lo dijo, estáis locas y sois unas prepotentes y de todo, ¿no? Nos pusieron a vivir. Pero esta es lo cotidiano, ¿no? Que también entendemos, porque por eso, por lo que está, esto es que yo toco el cablecito y va soltando aquí. Entendemos, ¿no? Entendemos. Claro, ¿por qué se produce esta respuesta? Pero es muy dura, ¿no? Y a veces es muy solitario, toda la sensación que tenéis también ustedes en las aulas, ¿no? De sentirte muy sola. Así que, de nuevo, agradecemos siempre al profesorado que está, que sí que entiende, que es cómplice, que está mirando. Yo eso cuando veo que algún profe o profesora, sobre todo profesoras, son tan cómplices de ella, eso se agradece muchísimo. O cuando se suben toda una aula entera, un grupo entero que ha trabajado este tema y se sube con Pamela y se hace una foto y lloran y se emocionan, ¿no? Eso se nota muchísimo, muchísimo, se nota cuando ese alumnado ha trabajado previamente todo esto, cuando saben, se nota muchísimo. En el Churreguera, en el Instituto de Yolanda, el año pasado que estuvimos, realmente fue impactante, ¿no? Como el reconocimiento de todo el centro, afortunadamente, imagino que de la inmensa mayoría, no todo el centro, y sobre todo el alumnado, lo que se respiraba en el alumnado. Se nota muchísima diferencia, muchísima diferencia. Y bueno, pues por ahí de nuevo agradecer, ¿no? Que la gente que se lo está trabajando de verdad y que a veces es como un colofón, ¿no? Como un empujón más, ¿no? Pero que tiene mucho más sentido para nosotras hacerlo ahí que hacerlo en otros sitios, ¿no? Y de verdad que en todos estos años, no por Happy Flower, de verdad que yo no soy Happy Flower, deciros que sí han cambiado las cosas a mejor, que es verdad que el neomachismo está muy fuerte, pero que hay una fuerza muy, muy potente en el presente de la juventud de este país. De verdad, confíen, que aunque sean 10 de 20, son un montón 10. Y no quería, como ya vamos a cerrar, no va a dar tiempo a hacer preguntas, no quería dejar esta oportunidad para hacer lo que hago últimamente en el monólogo desde el mes de junio de este año para cerrar. La gente me dice que soy muy fuerte. Es verdad que mujeres como Celia me acompañan y me acuerpan y que yo sola no estoy, sí. Pero quiero agradecer todo este trabajo, todo lo que ha pasado en mi vida, sobre todo desde que empecé a vivir, pero vamos, del monólogo para acá y hasta hoy. Quiero reconocerle toda la fuerza que yo tengo a mi madre, que cuando nombra a mi madre, nombra las vuestras. Cuando nombra a mi madre, hago el simbólico de las madres, las personas que maternan, porque a veces no son las madres en cuerpo femenino, a veces hay padres que maternan, no paternan, sino que maternan, porque hablar del simbólico de mi madre, de mis abuelas, decir, qué fuerte eres, tía, claro, es que yo estoy los mamados, ¿sabes? Yo vengo de una abuela andaluza y una madre andaluza que te caga, y mi madre es una mujer, es verdad. Hay mucho arte también. Y mi madre, además, que me parió con 17 años, es una mujer con una enfermedad bipolar y que ella en su crisis maníaca, de la que está ahora, su crisis eufórica maníaca, que me enfada mucho con ella, y en su fase más baja, que es cuando más miedo me da de que se haga daño a sí misma, aún así, aunque mi madre tenga trastorno bipolar, mi madre no es bipolar, tiene un trastorno bipolar, ella está a mi lado día tras día, y yo se lo agradezco en vida, no voy a esperar que se muera. Quiero hacérselo en vida porque nombrarla a ella, nombrar a vuestras madres o personas que os maternan. De verdad.
Para ella. Bueno, no sé si hay oportunidad de... Marian, no sé cómo vamos de tiempo. Para monólogo, o sea, para monólogo. Pues nada. Para el diálogo monólogo. no tenemos tiempo. Pues nada, si quieres tú cerrar el día, Marian. Como una maestra de ceremonias excepcional. Tiene Eres mucho la arte, leche, Marian. mucho Eres arte. grande, Marian. Eres muy grande. Eres muy grande, Marian. Mucho. Cerrar el día de hoy es, ostras, como tapar una botella